Doctor Alejandro, Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a la Red IPEN por invitarme nuevamente. El año pasado también estuvimos en diciembre charlando. Gracias particularmente al querido Pablo por nuevamente contactarme. La veo también a Ulina ahí, de ISAE. Son gustos de compartir este espacio con ustedes. Em, bueno, a ver, yo creo que si la invitación es a pensar lo diverso, se nos convoca a pensar lo diverso frente a lo homogéneo, ¿no? Es lo primero que a mí me pareció interesante para conversar con ustedes. Em, y yo creo que la idea de lo diverso como tal está siendo analizada porque está más o menos en jaque desde hace unos 30 o 40 años, ¿no? Me parece que es un tema del cual, gracias a Dios, todavía no hemos salido, ¿no? Todavía se sigue discutiendo, aunque va cambiando las celdas que le completa lo diverso. Pero yo me acuerdo que en los 90 lo diverso, el problema de lo diverso era frente a la idea de una aldea global que venía de la mano de una globalización, ¿no? Cómo sostener lo propio, la tradición, cómo sostener las costumbres, las raíces. Después eso fue migrando, pero ahí hubo un debate muy interesante que, como todos estos debates, nunca se saldan. No hay un ganador y un perdedor. Sí hay tendencias que profundizan más o menos una corriente o tendencias nuevas que salen corrientes que uno no supo prever, ¿no? Pero yo me acuerdo ya que en los 90 se discutía mucho eso. Hay un montón de autores. Actualmente hoy también hay un montón de autores. Yo pondría el foco sobre Byung-Chul Han, como para prestarle atención. E incluso sobre Noah Harari, ¿no? Que Harari quizás no es el mismo Harari de hace muy poquito tiempo, hace 3 o 4 años atrás. Me parece que el post-pandemia para Harari fue determinante. No es el mismo de Homo Deus, o incluso de 21 lecciones sobre el siglo XXI, que el que está hablando ahora después de los últimos cambios de la inteligencia artificial. Pero los 90 fueron eso. Y después la discusión sobre lo diverso fue migrando o fue trasladándose ya no tanto a cómo conservar lo propio, la raíz más tradicionalista, sino a qué pasaba con, una vez globalizado, esa forma que me traía el contenido cultural general y que no era siempre la que yo veía a mi alrededor, ¿no? Típicamente en la familia. Se mostraban tipos de familia que no eran las composiciones familiares nuestras, por ejemplo, o en lo sexual, formas de manifestar lo sexual que no eran las comunes, ¿no? Entonces hubo también una resistencia fuerte de lo diverso, ahora ya más asociado a la cuestión de género, de la sexualidad, de la organización familiar, de la organización social, y ya no tanto de un país y sus tradiciones. Em, a mí hay un libro que me parece súper inspirador para pensar esto, que es La Caverna, pero no la de Platón, sino la de Saramago, ¿no? La de Saramago, que su personaje principal es un personaje de un pueblo que vive en los alrededores de una ciudad, que es Tertuliano Máximo Alfonso, y es un cose barro, hace arcilla, hace cosas con arcilla, con cerámica, y le está obligado a venderle al gran el centro comercial de la ciudad, porque es el que le compra toda su producción y que tiene como contrato que no puede venderle a otro negocio que no sea el centro comercial, hasta que el centro comercial le dice que no le va a comprar más, que ahora llegaban cosas producidas a nivel escala y que ya no iban a requerir más de su producción particular. Y a mí me parece que todo lo que sucede en esa novela es muy interesante para pensar lo diverso. ¿Cuáles son los planteamientos que él hace frente al avance de una civilización que también trae un montón de beneficios? Si no, sería muy sencilla la discusión. No estaríamos teniendo estos debates. Lo que sucede es que lo homogéneo a veces trae beneficios muy grandes. Lo homogéneo, para ponerle un nombre, un título, obviamente no es tan lineal, ¿no? Pero me parece que hoy, para ir al foco de la cuestión, dado que el tiempo no es muy extenso, hoy el gran debate que tenemos es qué sucede frente a una nueva forma de vida que yo llamo sintética, pero que está aquí frente a nosotros
y que tiene como característica principal que no es diversa, que es una forma de vida sintética, no biológica, que es la inteligencia artificial, al fin y al cabo, que no puede cumplir con todos los elementos biológicos orgánicos, no respira, no tiene un corazón que late, pero sí cumple con todos los otros componentes de una vida, tal como nosotros la contemplamos. Genera cultura, hoy puede dibujar, puede pintar, puede hablar, se interrelaciona con otras personas, comprende, crea, analiza, y todavía estamos en un estadio, vamos a decir, desmembrado, disgregado, en donde mi conexión con ese ente no diverso es por facetas. Yo me subo a un auto y aunque yo el viaje a la casa de mis padres lo hice cientos de veces y lo conozco de memoria, nunca lo hice hoy. Entonces yo no sé hoy cómo está la situación en la calle para llegar a la casa de mis padres. En cambio, la inteligencia artificial sí lo sabe. Y aunque yo conozco a mis alumnos y sé cómo es su desempeño, no tengo la particularidad específica de si uno de ellos sabe hacer una derivada pero no una antiderivada, o otro de ellos no sabe integrar funciones pero sí sabe derivarlas. En cambio, hoy la inteligencia artificial sí puede saberlo. Lo que quiero decir es que todavía son elementos digregados, pero llegará un momento en que esta gran inteligencia artificial o esta vida sintética nos planteará un otro que tiene capacidad de construir cultura a su manera y que nos propone un ser en donde lo diverso no entra, al fin y al cabo, o lo diverso es solo la especialización, la especificación en el diálogo con nosotros. Yo hablo con una inteligencia artificial y la respuesta que me da es distinta a la que le puede dar al de al lado. Esa segmentación de lo diverso es, creo hoy, la amenaza más fuerte, pero yo la metería dentro de este continuo de discusión que estamos teniendo hace 30 o 40 años, que empezó con la globalización para mí. Entonces, me parece que hay que poner el foco sobre dos ejes. En primer lugar, cómo sostener un enfoque más humanista frente a este creciente avance de vidas sintéticas o de la digitalización, si les parece demasiado lo otro, y no en paralelo, sino como subsecuente del primero, cómo desde la educación acompañamos a nuestros docentes para que puedan plantear un enfoque humanista y que eso a su vez sea cautivante para nuestros alumnos. Porque si nosotros hemos formado o hemos dialogado con 7.533 personas, pero no hemos logrado cautivar esas 7.533 personas de manera tal de que se repiense la humanización frente a estas amenazas, es como decirle a mi hijo que la pantalla del celular no es conveniente para su vista o para su formación del lenguaje. Es cierto, todos sabemos que es cierto, que posiblemente tenga una afección sobre su vista por estar con un celular o una pantalla de tablet, o que si hiciera otra cosa tendría otro beneficio. Pero lo que sucede es que es tan fuerte la atracción. Ahí hay un libro de Sábato muy lindo, ¿no? Que se llama La Resistencia. Y él empieza contando que está en un bar y intentando hablar con un amigo, Sábato ya era grande cuando lo escribe, y dice, yo tuve que acercarme a pedirle que bajen el volumen de la televisión porque estaba demasiado alto. Y lo bajaron porque se los pedía yo que me conocían, pero cualquier otra persona tal vez no se lo bajaban. Pero lo que me sorprendió es que estaban todos sentados mirando la pantalla del televisor que estaba proyectando algo. Esto lo escribió incluso antes del auge de los teléfonos móviles, ¿no? Hoy uno va a cualquier restaurante y puede ver tranquilamente una escena familiar en donde está la mamá, el papá o quien fuese que conforme esa familia, sus hijos, y tal vez están todos en una misma mesa, pero están allí, no sabemos, tal vez están físicamente allí, pero no su presencia quizás está dialogando a nivel virtual en otros espacios. Y la idea del metaverso va a nutrir mucho más eso, ¿no? Em, entonces, lo que les decía es cómo lograr que este debate del enfoque humanista genere la atracción suficiente para que sea
de alguna forma integrado en nuestros currículums, analizado por nuestros estudiantes, por nuestros docentes, pero también genere una alternativa que sea lo suficientemente atractiva para poder dar respuesta a esa gran otra ola que viene. Yo no lo creo, yo soy bastante pesimista frente a eso. No, no digo que lo que venga sea malo. Lo que quiero decir es que me parece que hay discusiones que más o menos se fueron perdiendo. Em, y los 90 nos mostraron eso, ¿no? Cuando llegó el auge de Internet, YouTube y qué sé yo, se decía, bueno, pero ahora nuestros jóvenes van a poder crear cultura y van a poder transmitirla sin tener que mediar con una industria. Está bien, pero al final terminaron generando todos casi más o menos lo mismo, ¿no? Entonces hoy acá nuestros jóvenes escuchan algo muy parecido a lo que escuchan los jóvenes de allá. Yo estoy en Argentina, ustedes estarán en Venezuela, Panamá, donde fuese. Y nos encontramos con que todos generan algo más o menos similar. Es malo, es bueno, quizás no es ahora el momento de juzgarlo, es un hecho. Entonces, si planteamos esto de lo diverso frente a lo homogéneo, ahí hay, no una batalla perdida, hay una realidad que hay que analizar, ¿no? Los 90 nos dejaron una demostración de eso. Bueno, creo que ahora está cambiando todo de una manera muy fuerte frente a esta idea de una inteligencia artificial que viene a proponer que el que interpreta lo diverso es la inteligencia artificial, que es una vida sintética, no biológica, y donde todo el resto dialogaremos nuestra diversidad con esa vida sintética no biológica, en un mundo, en un territorio en donde las conexiones parecen estar cada vez más en líneas similares, las conexiones entre personas y también de regímenes políticos, ¿no? Si uno mira regímenes políticos, los problemas que están sucediendo son muy similares entre sí porque también los debates, los desafíos de las sociedades son muy similares. Por lo tanto, la idea de pensar lo diverso me pareció súper atractiva. Vuelvo a agradecerles la invitación y felicitarlos por convocar para pensar sobre este tema. Muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio y sobre todo por la escucha. Gracias, doctor Alejandro. Un placer. Nos presenta un reto, ¿no? De confrontar ese encuentro de saberes y diálogos en ese orden de ideas, compartiendo un poco más con el doctor Alejandro Wilfrid. Pudiéramos escucharlo, doctor Alejandro. Bueno, muy bien. Em, a ver, yo creo que hay en general, tenemos una comprensión parcial del problema, em, que muchas veces ponemos el foco en la educación para mal, en el sentido de como si la educación estuviese haciendo algo mal, o para demasiado bien, ¿no? Como si la educación pudiese hacer un milagro frente a una sociedad que parece que va en una dirección y la educación como si fuese un dique de contención, que muchas veces lo es, ¿no? Em, pero en ambos casos está destinada a la frustración si se analiza desde allí. Y me parece que hay un problema, no lo llamemos problema, hay un fenómeno social que tiene que ser muy comprendido, muy analizado, muy estudiado, y ahí sí la educación universitaria puede ayudar mucho para poder entender las aristas de esta demanda fuerte que tenemos de pensar la humanización, de estos desafíos que tiene hoy una sociedad que muchas veces es violenta y que lo diverso no siempre encuentra espacio. Y yo pondría ahí dos, dos dimensiones. En primer lugar, me parece que hay como una cierta horizontalidad falsa creada por las redes sociales, en donde todos más o menos tienen el mismo estatus y un mismo avatar y su mismo rol dentro de ese mundo de las redes sociales. Y, insisto, no quiero ni ponerlo como positivo ni negativo porque me parece que eso bloquea el análisis. Quiero ver el fenómeno, ¿no? Entonces tenemos un fenómeno de redes sociales en donde se han perdido los niveles de la sociedad, los estatus, en el sentido de gente que tal vez tiene 50 años de formación sobre un campo y su opinión tiene un peso en cuanto a la cantidad de caracteres, a la presentación visual, al flujo de información, idéntico o incluso menor que
el de otra persona que simplemente tuvo ganas de conectarse a una red y opinar al respecto de algo. Eso está bien, está mal, no lo sé, pero me parece que ahí hay un fenómeno de horizontalización, ¿no? Que un presidente recién asume, se conecta en Twitter y empieza a hablar con un usuario, y ese usuario le habla de igual a igual, y esa horizontalización, en cierta medida falsa, ¿no? Porque el presidente sigue siendo presidente, ha cambiado un poco la forma en que vemos al otro. Y posiblemente explique lo que sucede con muchos escenarios áulicos, donde el docente siente que hay una cierta falta de respeto, porque él habla y el otro no lo está escuchando, el alumno, o está mirando un celular, o alguien en un aula universitaria se levanta y se va, que siempre ha pasado, pero se ha perdido eso de, profe, permiso, me tengo que retirar. Simplemente se va, ¿no? Como que... Y eso nos llama la atención. ¿No? Digo, pero ¿qué pasa acá, no? Acá hay un fenómeno raro. Y que quizás estamos viendo solo en la educación y no estamos viendo otras conformaciones sociales en donde nuestros estudiantes y nosotros pasamos muchas horas. Y se va conformando nuestra psiquis en función de esa forma de relacionarnos con un otro. Esa es una de las dimensiones. Y la otra dimensión donde yo pondría el foco es en que se ha ido perdiendo o quebrando cierto lazo social geográficamente continuo con el otro, en donde en una sociedad donde frente a un problema yo solía salir a la calle y tocar el timbre o la puerta de mi vecino de al lado, hoy frente a un problema yo suelo convocar a comunidades que no son continuas, que no son contiguas, no están al lado mío. Esto se ve mucho en publicidad. En publicidad, antes yo ponía una publicidad en una revista o en un diario que llegaba a una comunidad que estaba en un punto geográfico y sobre eso un círculo alrededor, 20 cuadras, 50, 100. Entonces yo ponía la publicidad de mi ferretería porque sabía que a 100 cuadras a la redonda alguien podía ver la publicidad de mi ferretería y decir, yo quiero comprar o necesito comprar algo y este negocio está cerca de mí. Por lo tanto, había revistas que se apuntaban a determinados segmentos o a determinados públicos, el famoso ABC1, por ejemplo, porque había una presencia radial de esa publicación. Hoy uno pone publicidades y ya no habla con un segmento ABC1, con una ubicación geográfica que está alrededor mío. Habla con tribus dispersas, de lugares muy distantes, de personas muy diferentes que solo coinciden en eso, que es, por ejemplo, que tienen la necesidad de comprar una crema para un tratamiento específico de la piel. Y no importa si viven a 10 cuadras de mi casa, si viven a 100 cuadras, si viven a 100 kilómetros, si uno opina que Trump fue un buen presidente y otro opina que Trump fue el peor presidente de la historia de la humanidad de Estados Unidos, lo importante es que yo pude conectar a través de determinados algoritmos que dos personas totalmente distintas y diferentes entre sí necesitan eso, y que conforman tribu solo en ese segmento transversal. Esto, que en la publicidad está muy estudiado y en las redes sociales, tiene también un correlato muy grande, que es que lo que está alrededor mío, mi comunidad más cercana, ya no tiene tanto peso. Vamos a decirlo muy bruscamente, ya no me importa tanto lo que le pasa al que está al lado mío. Y si se le inundó la casa, tendrá que poder comunicarlo en redes sociales y solucionarlo a su manera. Lo estoy exagerando, todos sabemos que no es tan así, pero sí en el fondo hay, por un lado, una horizontalización muy fuerte con un quiebre de autoridad en una sociedad, y por otro lado, un quiebre del lazo social del que está al lado mío. Sucede que es mucho más factible que una persona sea víctima de bullying a través de las redes sociales con un otro anónimo o con un otro que no está viéndome a la cara, a que lo sea frente a un otro que lo tengo adelante y que me tiene que decir lo que me va a decir en la cara. Pasa, desde ya que pasa, pero es mucho más individualizable en un aula la persona que hace bullying a en una red social donde es una gran horda de gente anónima que puede hacer bullying. ¿Por qué? Primero porque es todo muy horizontal, muy anónimo, y segundo, porque yo, al no tenerlo al lado y solo compartir ese fragmento transversal de tribu con el otro, siento que tengo la posibilidad de decir muchas más cosas porque me une mucho menos al otro que ese.
Si yo tengo que ver a mi vecino durante los próximos 50 años de mi vida y envejecer junto a un otro al lado, posiblemente, si ese día puso No la es música muy que fuerte, tengo yo no una, voy a les decírselo, diga, o Nick, se lo voy a casi decir de una un manera más suave a encuentro que si internacional tengo con que 5 países. verlo solo durante No, 5 minutos en un Twitter. Bueno, creo que escucho a alguien más hablando, no sé si me extendí, perdón, Doris, si fue medio extenso, No, pero gracias, esa era la idea, gracias. gracias. Sebastián, que estaba dando algunas instrucciones. Gracias, doctor Alejandro. Mixela, tienes un gran reto, ¿no? He escuchado